Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es otro programa, Echa tu pan sobre las aguas, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Y esta servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, que junto al pastor Antonio Caraballo pastoreamos la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Y te deseamos muchas felicidades y un año nuevo lleno de las bendiciones del Señor, de la estabilidad, de la seguridad, de la confianza que solamente da el Espíritu Santo. Que todas esas peticiones de tu corazón sean concedidas para beneficio del reino de los cielos. Que se haga la voluntad de Dios en tu vida y en la vida de todos los que tú amas. Esos son nuestros deseos, los deseos de la iglesia, los deseos del cuerpo de Jesucristo. Que se extienda su reino, que podamos disfrutar del bienestar, de esa paz que el Señor anhela que tengamos cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. No pedimos otra cosa, sino que nos sintamos bien haciendo la voluntad de Dios y que la paz que Él nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo reine en nuestros corazones. Recuerda llamar al 787-259-1155. Saludos a todos aquellos hermanos que continuamente dicen presente y nos llaman porque creen en la palabra del Señor, porque esperan, tienen esperanza, tienen fe en un Dios vivo, en un Dios que escucha las peticiones, las oraciones, y que si están de acuerdo a su voluntad, Él responde. Él responde en este momento, momentos sublimes de Dios, momentos donde Dios se detiene para poder hablarte, para poder hablarme, para poder afirmarnos en la fe. Te invito a que busques el libro de Nehemías. Nehemías, el judío que tiene que ver con la reedificación de Jerusalén y cuyo libro facilita el liderazgo de cada uno de nosotros. No solamente el liderazgo de Esdras, sino el de nosotros. Y hay una oración de Nehemías sobre Jerusalén, la ciudad de Dios, donde Dios va a gobernar a todo el mundo en el futuro, que es hermosa, es preciosa y tiene que ver cuando escuchamos algunas noticias tristes que tratan de desalentarnos, que tratan de desesperarnos, como la que escuchó Nehemías. Y nosotros estamos terminando un año y yo no sé cómo tú lo estás terminando, si lo estás terminando viendo ruinas, si lo estás terminando viendo desolación. Pero yo sé que esta oración de Nehemías sigue hablando y sigue hablando nuestras vidas. Y en ese primer capítulo de Nehemías te habla de un tiempo, una etapa en el año 20, estando él en Susa, capital del reino. Te dice que vino uno de sus hermanos con algunos varones de Judá. Y él aprovechó para preguntarle por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y también por Jerusalén. No solamente por el pueblo, sino por la ciudad de Dios. Su mente, su mentalidad estaba puesta en las cosas del reino, no solamente en las de la tierra. Y ellos le contestaron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Qué mala noticia. Qué triste es cuando las recibimos, cuando nos hacen saber de seres amados que están en cautividad, sin esperanza de escape, que están en mal, que están en afrenta.
Cuando nosotros escuchamos esas noticias, quizás cuando indagamos o nos vienen de sorpresa, esas malas noticias sobre las personas que nosotros amamos, que están mal, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros nietos, pueden ser nuestros amigos, pueden ser el resto de nuestra familia, pueden ser los vecinos o aquellos que trabajan con nosotros, todos aquellos que nos preocupan, todos aquellos que están cercanos a nuestra alma. El Espíritu Santo nos hace sentir mal, el Espíritu Santo nos hace sentir tristes, agobiados, porque sabemos que están en afrenta. Y en afrenta es que algo los está afectando, algo los está persiguiendo, algo los está haciendo sentir mal. Y por eso nos llena de preocupación. Algún suceso tiene que jamaquear nuestra alma. Algo tiene que pasarnos para inclinarnos a orar, a pedirle al Señor, a que Él nos ayude, a buscar su rostro, a clamar, a rogar, a contar con Él para todas nuestras situaciones, todo lo que nos ocurre. Solamente el Señor puede ayudarnos. Y nosotros tenemos que tener esa convicción, de que necesitamos ayuda, que necesitamos que el brazo de Dios se extienda. A veces damos por sentada las cosas y simplemente decimos, pues, yo espero en el Señor. Sí, pero tenemos que actuar. Nehemías no se quedó diciendo yo espero en el Señor ante esas malas noticias, sino que esa misma preocupación lo impulsó a buscar ayuda. Busca ayuda. No te conformes con lo que estás mirando y cómo hay mal y afrenta en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, en los estudios. No simplemente digas yo espero en el Señor cuando veas cómo el enemigo está llevándose cautivo a tantas personas y personas que tú amas, personas que tú quieres que Dios rescate. Y hubo algo que estremeció también a Nehemías y fue al ver el estado de Jerusalén. Jerusalén, el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿No te inquieta lo que el enemigo trata de hacer con el pueblo de Dios? ¿No te inquieta el ver cómo trata de destruir la ciudad de Dios, la nación de Israel, sitiada por todos lados, el enemigo tratando de derribarla y destruirla? No solamente te deben de preocupar las personas que tú amas, sino también la tierra. Te debe de preocupar también el pueblo judío que está siendo perseguido. Te debe de preocupar también el pueblo que está sufriendo alrededor, ya sea palestinos, libaneses, los que viven en Siria. Allí también hay iglesia. Allí también están sufriendo. Debemos de hacer como hizo Nehemías. Debemos de informarnos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando con los nuestros? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios, con su ciudad? Porque esos son los intereses del cielo. Los intereses del cielo son las almas, pero también su pueblo, su ciudad, su nación. Por lo tanto, vamos a imitar a Nehemías. ¿Sabes lo que dice el versículo 4? Cuando oí, estoy hablando de Nehemías, estas palabras, me senté
y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Haz un alto en tu vida. Siéntate como hizo Él. Reflexiona. Deja a un lado todo lo demás. Procura encerrarte con Dios. Procura buscar un lugar tranquilo donde nadie te interrumpa, donde puedas meditar, donde puedas examinar lo que te dicen de cómo está ese ser amado, o quizás el estado de tu matrimonio, o quizás la conducta de tus hijos, nietos, vecinos, los que te rodean que tú amas. Siéntate y escucha las noticias, pero noticias que sean verídicas, no falsas, no prejuiciadas, sino noticias que sean objetivas respecto a lo que está pasando, lo que ocurre en el Medio Oriente, cómo nos puede afectar lo que le está pasando a los cristianos alrededor del mundo. Siéntate como Nehemías. Él no solamente se sentó, él se afligió. Él sintió el corazón de Dios. Cómo Dios se siente cuando las vidas se pierden. Cómo Dios se siente cuando eres atacado o los tuyos son atacados por Satanás. Cómo Dios se siente al ver que otro más es cautivo en las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad, en las malas costumbres. Cómo la está pasando su nación. Cada vez que un soldado muere, cada vez que víctimas inocentes mueren, él lloró. Hizo duelo por algunos días. ¿Te sientes así? ¿Te sientes así como Dios quiere que te sientas? Porque Dios se siente así. ¿Cómo se siente Dios al ver la humanidad? ¿Cómo se siente Dios cuando le dan la espalda? ¿Cómo se siente Dios cuando algunos celebran la Navidad de una manera incorrecta? ¿Cómo se siente Dios cuando ve su creación perdida y esclavizada por el enemigo? Cuando ve a sus criaturas sujetas al príncipe de este mundo, embriagándose, adictas a vicios, cometiendo actos de fornicación, de adulterio. No te aflige la condición de este pueblo. No te aflige muchas veces al ver cómo se conducen los falsos cristianos, que no están comprometidos como estuvo Nehemías, como estuvo Esdras, sino que juegan a ser cristianos, no honran a su Dios, no temen a su Dios, cometen barbaridades y luego predican, cantan, adoran, enseñan, o simplemente nada más son religiosos que acuden al templo y luego se van a pecar. ¿Cómo se siente Dios? Nehemías ayunó. No solo se sentó, no solo se afligió y lloró por algunos días, te dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nos identifiquemos con el problema. Que podamos ponernos al lado de Él. Que nos conmovamos, que no veamos las cosas como algo común. Que no nos acostumbremos a simplemente esto está pasando y lo tengo que aceptar. Tú puedes hacer la diferencia, como Nehemías lo hizo. Él habló con Dios y habló rogando, no exigiendo, no declarando como algunos hacen, creyéndose jefes y amos y Dios sus sirvientes. No, dijo, te ruego, oh Jehová,
Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Conoces los atributos de Dios? No estás rogando a un Dios pequeñito como un niñito que nació un día en un pesebre. No, estás rogándole a un vencedor, a uno que vino a la tierra y venció al diablo, que cambió la historia, que nos salvó a través de su sangre, que nos libertó de la muerte, del pecado y de Satanás, que exhibió como un soldado guerrero vencedor a todos sus enemigos, que soltó a aquellos que estaban en la profundidad del infierno y dio dones a la cautividad y a los hombres. Se llevó la cautividad y dio dones a los hombres. A ese Dios fuerte, grande y temible, que no hay nada imposible ni difícil para Él. Para Él todas las cosas son posibles. A ese Dios es el que tenemos que rogar. Con ese Dios es que tenemos que estar caminando, creyendo, actuando juntamente con Él. Como Jacob, cuando se le cambió el nombre de Israel, el Dios que bendice, el Dios que no te va a dejar, ni tampoco te va a desamparar. El Dios que ha prometido estar contigo en tus angustias, en tus luchas. El Dios que te escucha cuando tú clamas a Él y ruegas a Él. Llámanos al 787-259-1155. Él no solamente se sentó a llorar y ayunar, Él habló, Él peleó la buena batalla espiritual. Se puso en la brecha por sus hermanos, se puso en la brecha por la ciudad. Él sabía que Dios lo escucharía, porque Dios acude a socorrer a todos aquellos que guardan su pacto. Él es fiel. Él honra a los que le honran. Es el Dios de misericordia. Es el Dios que se compadece con los que le aman, con aquellos que son fieles y guardan sus mandamientos. Por lo tanto, llámanos. Llámanos al 787-259-1155. Él, Nehemías, le decía al Señor: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Una oración constante, una oración perseverante. ¿Te has rendido? Ya no estás hablando ni rogando ni ayunando, porque crees que Dios ya no te escucha, porque crees que las cosas tienen que seguir igual, que tu oración no va a cambiar nada, porque te has cansado de orar. Aquí te está diciendo lo contrario. Te está hablando de que hay que perseverar en la oración. Hay que orar de día y de noche. Tienes que orar por los tuyos, como hizo Nehemías. Él oraba de día y de noche por los hijos de Israel. Sabía que Dios tenía planes con ellos. Él sabía que Dios lo estaba escuchando y estaba orando de acuerdo a sus intereses. Su pueblo estaba en afrenta. Y Nehemías decía que eran sus siervos, los que Dios quería usar para glorificarse. Y Dios quiere usarte y usar los tuyos para darse gloria. No te rindas, no te desanimes, no dejes de orar. Ora sin cesar, clama como Nehemías de día y de noche. ¿Sabes qué más hizo? Confesó los pecados de los hijos de Israel, los pecados que habían cometido contra Dios, y se incluyó él.
que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se incluyó. Él estaba cautivo físicamente por los pecados del pueblo. Él no fue egoísta. Él oró por todos. No asumas la posición de muchos que dicen como yo estoy bien, como yo estoy sirviendo, como yo no estoy cometiendo fallas inmorales, como yo me paso en el templo, como yo estoy cumpliendo con las actividades. Allá los demás que se pierdan por su pecado. No, porque Dios no es legalista. Dios no hace acepción de persona. A Dios le interesa al perdido. No solamente le interesas tú, a Él le interesa tu familia, tus vecinos, tus compañeros. A Él le interesa la comunidad que vives. A Él le interesa la sociedad puertorriqueña. A Él le interesa el mundo. Dios vino a salvar al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, inclúyete. Tú representas tu casa, tú representas tu comunidad, tú representas la sociedad. Nehemías decía: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Él se incluía. Él rogaba por todos y por él. Él se relacionó con toda la situación. Aunque era justo, aunque era un hombre de Dios, él se sentía parte de toda esa nación que estaba siendo juzgada por Dios. Aunque tú estés bien, aunque tú le sirvas al Señor, tu isla no está bien, tu comunidad no está bien, tu país no está bien y estás sufriendo parte de lo que ellos están sufriendo sin Dios. Aunque tú tengas a Dios, no somos de este mundo, pero este mundo nos afecta. El pecado nos afecta, la inmoralidad nos afecta, nos entristece lo que está pasando, lo que el diablo está haciendo. Llámanos al 787-259-1155. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Él era realista. Él sabía que estaban cautivos y que toda destrucción había venido por la desobediencia. Sé tú también realista. Acuérdate ahora de la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por lo tanto, sabemos que nuestra familia o nuestros amigos o conocidos o compañeros están sufriendo debido a su desobediencia. Acuérdate de eso. Acuérdate que el hombre necesita buscar a Dios como refugio, como amparo, como fortaleza, porque si no, va a estar expuesto al enemigo de las almas. Va a estar cautivo por el lazo del cazador. Pero también se acordó de otra promesa que el Señor había hecho. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aleluya. Hay una promesa. Hay una promesa de libertad. Hay una promesa de bendición. Hay una promesa que Dios nos hace si la gente se arrepiente. Y por eso nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que hacer como Nehemías, sentarnos, llorar, ayunar, orar de día y de noche, confesar los pecados de nuestra casa, incluyéndonos a nosotros, pero por sobre todo acordarnos de que están así debido al pecado.
pero también acordarnos de la promesa de que si se arrepienten, Dios habitará en ellos, pondrá su nombre dentro de ellos. Y eso es lo que anhelamos. Por lo tanto, Dios te invita en este momento a orar por los que están en afrenta, a orar por los que están en cautividad y orar por los intereses de Dios, que es la ciudad de Jerusalén. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor libertad, salvación para los nuestros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos tu ayuda, te suplicamos tu socorro, te suplicamos, Dios, que acudas, Dios, a ayudarnos, Padre, para el rescate de nuestra casa, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, amigos, Dios, por la comunidad en que vivimos, por la sociedad puertorriqueña, por la isla de Puerto Rico, Señor, y por el mundo. Dios, también pedimos por Israel, por la ciudad de Jerusalén, Señor, por la paz. Oh Dios mío, te suplicamos, Padre, que vengas a nuestro encuentro. Señor, que inquietes los que están perdidos para que guarden tus mandamientos, Padre. Te pido que los rescates, que los libertes, que los sanes, que tengas misericordia, que los recojas, Señor, para que sirvan de templo, para que tu nombre, Señor, sea sobre ellos, tu presencia a través de tu Santo Espíritu. Tú eres el Dios que responde a las oraciones. No te tardes, Señor, no te tardes. Tú aprecias cuando nos ponemos a tu lado, nos ponemos en la brecha por los demás, porque son tus intereses salvar al que está perdido. Señor, que este nuevo año sea de gran bendición. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Se despide de usted la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Si este programa ha sido de bendición a tu vida y Dios pone en tu corazón el querer ayudarnos a seguir edificando, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el PAT, Business o Negocio, ICRJ Ponce. Será de gran bendición. Que Dios te bendiga.